Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Reunidos en el nombre del Señor, cuya Pascua llena de esperanza nuestros días, disponemos mente, voluntad y corazón para celebrar esta Eucaristía e invocar juntos a aquel que se hace presente en medio de nuestra comunidad, la anima y le da su gracia para continuar el camino hacia el reino del Padre. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando el tercer domingo del tiempo pascual. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Cristo, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios
Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida.
pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor. Tú, que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos.
Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, ¿verdad?, del día de hoy. Estamos en este tercer domingo de nuestra Pascua. Y comenzamos con San Lucas, capítulo 24. Ya después del encuentro con los discípulos de Maús, después que retornaron, dice, de Maús a Jerusalén. Es también el hecho, queridos amigos, que en la medida en que tenemos un encuentro fuerte, profundo con Jesús, con Dios, Yandego yawero sapucaya na haya eva na lleva gente lo etea bella y cual cama esa papeñan de yara yandera que formal hamba esa papeñan de yara yandere no iba que para ser misioneros, ser anunciadores de su resurrección, porque van a operar la lleva tercer domingo, queridos amigos. Y ellos, mientras están hablando de todo esto, de nuevo el Señor se nos presenta. ¿Y qué es lo que nos trae, queridos amigos? La paz esté con ustedes. Primera cosa. Pepe agua pues coñan de ñecote formal y gato hanguaisha la ñamosarambi peñan de yara ñamosarambi peñan de yara recoe ñamosarambi peñan de yara ñan de boeva cueja pero ya cueñan de guana. Entonces, lo primero que el Señor, el Shalom, la paz esté con ustedes. Ciertamente que nos cuesta un poco al comienzo. Así cogiendo, anda ahí con la pecha ante la llaverovilla para agua, anda ahí con la pecha ante ahí para decir está vivo, está resucitado, hay vida nueva. El cambio siempre produce dolor en nosotros, produce angustia en nosotros, pero no por eso tenemos que quedarnos, al contrario, tenemos que fortalecernos, salir adelante. Y entonces nos pregunta el Señor y nos dice justamente, ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Primera pregunta interesante. Vehículo de Jehupá, Penco, Pecha, ve continuata siempre, Taico y Cota vende Jehui, Tenta Peajú, y Cota veo vende Jehui, la cristiano Peajú, corazón renovado, resucitados. ¿Por qué ustedes siguen turbados? Ustedes no llegaron a entender lo esencial y lo fundamental de la resurrección. A que tercera semana, imagínate, ya bueno. Tiene que notarse ya esta fuerza del resucitado en nuestras vidas. Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Primer elemento. Y mañana ya es el signo, los signos, queridos amigos, de la cruz, los signos del sufrimiento. Cada uno de nosotros puede decir, he llegado porque porque me he comprometido con el Señor. No pensemos que vamos a cambiar nuestra nación simplemente porque nos ponemos ahí, que venga todo de arriba, ¿verdad? Hay mucha gente que sigue esperando de esta manera. Y ciertamente que nos engañamos y engañamos también a los demás, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que todos tenemos que estar mejor, todos vamos a estar mejor, quiere decir que todos tenemos que empeñarnos, pero todos tenemos que empeñarnos en la equidad. Tal vez esa palabrita equidad ya es cada diccionario, porque está bueno cañín a ver palabrita anda y pues la diccionario, equidad. Equidad quiere decir que todos nosotros tenemos que estar, queridos amigos, caminando de acuerdo a esas cualidades y riquezas que Dios nos ha dado para que vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Diga tú y la ñandea pues te vea lleva en la inmoria Juan dica tú. Porque la pecha ñandea y con ya tirerino lleva están y la inmoria Juan lleva. Es porque nosotros 6-0 ya plazaina, 6-0 ya plazaina en nuestra vida cristiana. Naña entende guasui lo que significa la resurrección. Naña entende guasui que esto tiene que ser un cambio personal, pero que tiene consecuencias en una sociedad.
Y yo he dicho muchas veces, queridos amigos, hemos reflexionado, ¿verdad? El estar bien no significa simplemente porque tenemos plata. Estamos en países que tienen mucha plata pero que están alejados de Dios también. No. Entonces, el estar cerca de Dios, el amarnos, el querernos, hecho los apóstoles, todos vivían sin pasar necesidad. Y eso quiere decir que estamos bien, también económicamente, también en el aspecto social, también porque tenemos lindas rutas, también porque todos tenemos casa, vivienda, también porque todos tenemos trabajo, también porque tenemos toda educación, también porque todos tenemos dónde realizarnos como familia. ¿Entienden, queridos amigos? Esto es lo que quiere decir resurrección. Algunos que enseguida al hablar del bienestar es tener platita, tener platita, tener platita. Pero platita es pero entonces, no quiere decir que porque está bien, estamos bien verdaderamente. Estamos bien en la medida en que nosotros, la paz sea con ustedes, el shalom de Dios, que significa entonces el luchar por los valores, luchar por los principios, amarnos, querernos, ayudarnos para que todos en la equidad podamos crecer como buenos cristianos y honrados ciudadanos, decía San Juan Bosco. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, profesamos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: recibe, Padre, nuestra oración. Recibe, Padre, nuestra oración. Por el santo pueblo de Dios, para que guiados por el Señor, peregrinemos gozosos por esta vida, llevando a todos la paz del resucitado, oremos al Señor. Recibe, Padre, nuestra oración. Por nuestro pueblo, para que iluminado por la fe, pueda alejarse de todo aquello que impide su desarrollo, entre ello la corrupción, los individualismos y la indiferencia ante el dolor de los más pobres, oremos al Señor. Recibe, Padre, nuestra oración. Por las familias, para que la Pascua del Señor las afiance en la unidad y pueda socorrer a las que se encuentran en crisis o divididas por diversas situaciones, oremos al Señor. Recibe, Padre, nuestra oración. Por nosotros, para que impulsados por Cristo, nuestro hermano y amigo, no nos cansemos de hacer el bien, oremos al Señor. Recibe, Padre, nuestra oración. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Recibe, Padre, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que
estamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar. La naturaleza entera anhelando libertad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque, destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Hosana en las alturas, hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén. María de Nazaret.